Hoy vamos a contar una historia sobre la semana, una historia que muchos chinos quizás tampoco conocen o al menos nunca se ha detenido a pensar en ella. Así que hoy te invito a escucharla conmigo. En este vídeo primero vamos a aprender cómo se dice los días de la semana en chino, de lunes a domingo, y después vamos a hablar de la historia que hay detrás. ¿Sabías que en chino los días de la semana se dice con números? Para mucha gente esto resulta sorprendente. Por ejemplo, el lunes se dice 星期一, que literalmente significa semana 1. El martes es 星期二, semana 2. El miércoles, 星期三, semana 3. El jueves, 星期四. El viernes, 星期五, y el sábado, 星期六. Todo parece muy lógico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces es normal pensar que si el sábado es 星期六, el domingo debería ser 星期七. Pero no, en chino el domingo no se dice 星期七, sino 星期日 o 星期天. Y para entender por qué, tenemos que retroceder bastante en el tiempo. La palabra 星期 está formada por dos caracteres. 星, que significa estrella, y qi, que significa periodo o ciclo. Originalmente, 星期 no era una palabra creada para hablar de trabajo, la escuela o el fin de semana. En la antigüedad, el tiempo se entendía observando el cielo. El sol, la luna y las estrellas eran la referencia principal para organizar los días. En el calendario tradicional china, los 28 constelaciones se organizaban siguiendo el orden del Sol, la Luna y los 5 planetas visibles a simple vista: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Este orden se repetía cada 7 días, formando un ciclo continuo, y a este sistema se le llamaba Qi Yao, es decir, los 7 luminarios. Estos 7 cuerpos celestres, el Sol, la Luna, fuego, agua, madera, metal y tierra, podían observarse sin instrumentos y por eso tuvieron una enorme importancia en la astronomía antigua. A partir de ellos se formó la idea de una semana de 7 días que giraba una y otra vez. Sin embargo, este sistema no nació en China. Los primeros en utilizar claramente el sistema de 7 días fueron los babilonios. Mucho más tarde, el Imperio Romano adoptó este sistema y durante el reinado del emperador Constantino se convirtió en el calendario oficial. Los romanos nombraron los días según sus dioses y a su vez estaban asociados a estos cuerpos celestes: el día del Sol, de la Luna, de Marte, de Mercurio, de Júpiter, de Venus y de Saturno. Este sistema se extendió por Europa y con el tiempo algunos pueblos del norte cambiaron los nombres por los de sus propios dioses. De allí vienen los nombres de los días en inglés: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday y Saturday. Más tarde, el concepto de la semana también llegó a Japón y allí se tomó la idea china de los Qi Yao para dar nombre a los días de la semana. Por eso, en japonés todavía hoy se conserva estos nombres casi de forma directa. Es decir, el día de Sol, de la Luna, de fuego, de agua, de la madera, de metal y de la tierra. Todo encaja perfectamente y resulta muy lógico. Entonces surge una pregunta muy natural. Si el sistema de los Qi Yao tiene un origen chino, ¿por qué los chinos no usan estos mismos nombres para los días de la semana? La respuesta está en la historia moderna. En China, la forma actual de nombrar la semana no se estableció hasta finales de la dinastía Qing. En ese momento, el gobierno Qing llevó a cabo una reforma educativa y empezó a revisar y unificar los libros de texto.
Fue en ese contexto cuando un académico llamado Yuan Jiagu, que colaboraba con el Instituto de Historia Nacional, se encargó de estandarizar la forma de nombrar los días de la semana. Yuan Jiagu tomó como referencia el orden de los Qiyao y decidió fijar el día de sol como el primer día de la semana. Lo llamó Xingqi Ri. Sin embargo, cuando intentó aplicar el mismo sistema a los otros días, expresiones como Xingqi Yue, Xingqi Huo o Xingqi Shui no sonaban naturales en chino y resultaban difíciles de aceptar en el uso cotidiano. Para facilitar la difusión, la enseñanza y la memorización, tomó una decisión práctica: numerar los otros 6 días. Así nacieron Xingqi Yi, Xingqi 2, Xingqi 3, Xingqi 4, Xingqi 5 y Xingqi 6, mientras que el domingo se mantuvo como Xingqi Ri, el día de sol. Con el tiempo, este sistema se fue consolidando y Xingqi Ri, Xingqi Yi, Xingqi 2 entraron oficialmente en la vida cotidiana de los chinos. Además, en el uso diario, la gente empezó a decir también Xingqi Tian, porque en chino tanto Ri como Tian puede significar día, y el Tian suena más natural y más coloquial. Por eso, hoy en día, Xingqi Ri y Xingqi Tian se usa de forma intercambiable y casi nadie se pregunta por qué no existe Xingqi Qi. En 1988, para facilitar la comunicación y la coordinación entre países, la Organización Internacional de Normalización, la ISO, propuso un criterio común, basándose en el hábito de ordenar por número. Recomendó que el lunes fuera considerado el primer día de la semana y que el domingo pasará a ser el séptimo. Para alinearse con este estándar internacional, China adoptó el orden de Xingqi Yi a Xingqi Ri. Sin embargo, el nombre Xingqi Ri no se cambió, porque ya estaba profundamente arraigado como una costumbre lingüística. Así que ahora ya sabes la respuesta. El domingo en chino no es Xingqi Qi, no porque falte el número 7, sino porque el domingo nunca fue pensado como un número. Es el día de sol, una palabra muy sencilla, pero con una historia que conecta la astronomía antigua, Babilonia, Roma, Japón y China, y que muestra cómo una cultura adapta las ideas extranjeras a su propia manera de pensar. Soy Coco y esto es Chino con Coco. Si te gusta este tipo de historias sobre el idioma y la cultura china, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡再见!